Bien chicos, buenos días. Para esta semana les traigo un video donde vamos a estar viendo cómo insertar gráficos en nuestros documentos. Los gráficos sirven para mostrar información, como su nombre lo dice, de forma gráfica. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces es como que un poco aburrido tener que estar leyendo tanto número y letras, y es más fácil identificar los datos si se nos muestran a través de dibujos. Y estos dibujos que sirven para mostrar los datos numéricos y textuales se llaman gráficos. Bien, para nuestro ejemplo yo tecleé los datos que ustedes van a encontrar en la página 39 de su libro. Y para esto vamos a escribir, vamos a empezar escribiendo la palabra mayo 2020. Solo quiero hacer esta aclaración porque cuando ustedes escriban la palabra mayo y coloquen el 2020 y presionen Enter, se los va a transformar a formato de fecha. Para esto necesito que vean acá. Ven, me puso mayo-20 y lo tiene con formato de fecha. Entonces yo no quiero que esto pase porque yo quiero que me muestre mayo 2020. Entonces, ¿qué es lo que hago? A esta celda le voy a aplicar un formato de texto, pero el formato de texto no se encuentra acá. Entonces vamos a más formatos y allí vamos a colocar formato de texto. Al colocar allí, entonces ahora sí vamos a borrar y vamos a escribir mayo 2020 y ahora sí esa palabra se va a quedar tal y como ustedes la hayan escrito. Aquí arriba noten que dice formato de texto. Bien, ahora yo lo que hice fue que combiné y centré. Recuerden que eso ya lo vimos en las clases anteriores. Vimos que con este botón combinar y centrar podemos hacer que el título aparezca en las dos columnas, que fue como yo lo hice ahorita. Bien, entonces esto fue solo como un ejemplo. Luego tecleé todos los datos. A estos números les apliqué un formato que se llama contabilidad, que sirve para colocar todos los números alineados del lado derecho y me va a dejar la Q del lado izquierdo. Ahí ustedes pueden hacer la celda tan grande como ustedes quieran, que siempre va a dejar la Q de quetzales alineada del lado izquierdo. Bien, ahora sí vamos a continuar entonces con el tema que vamos a ver hoy, que va a ser cómo insertar un gráfico. Como les repito, los gráficos sirven para mostrar información en forma de dibujos o en forma gráfica. Para eso vamos a ir a la pestaña Insertar y acá tenemos el grupo que se llama Gráficos. En este grupo vamos a encontrar todos los diferentes tipos de gráficos que Excel puede insertar. Para nuestro ejemplo vamos a usar un gráfico que se llama gráfico de columnas, pero noten que cuando yo me coloco encima me aparece en la parte de abajo una descripción que me va a decir cuándo puedo usar este tipo de gráfico. Y me dice, use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre algunas categorías. Entonces, ¿qué es lo que me trata de decir? Que yo puedo usar este gráfico para comparar los valores que tengo acá entre las categorías, ¿verdad? Entonces puedo comparar cardiología con traumatología, contra oftalmología y con neurología. Voy a comparar todos esos datos. Lo primero que tengo que hacer es seleccionar los datos. Noten que solo seleccioné datos. No voy a seleccionar los títulos de las columnas, digamos. Eso no lo voy a seleccionar, solamente datos. Ahora voy a insertar un gráfico y tenemos varios tipos de gráfico. Tengo los de columna en 2D, que son todos estos que están acá. Los de columna en 3D, que son estos que están acá. Barras 2D, barras 3D. Y así sucesivamente. Incluso tengo más gráficos de columnas y esto me va a mostrar más gráficos. Bien. Para nuestro ejemplo vamos a utilizar el de columnas en 2D. Este tipo de gráfico pueden usar este o este. Si ustedes eligen cualquiera de los que están en el primer lugar, ya sea 2D, 3D, barras 2D o 3D,
Este tipo de gráfico todos son iguales. La diferencia va a ser que esto va a mostrar las barras en plano, por ejemplo, mientras que este lo va a mostrar en un formato 3D. No es que salga de la pantalla ni nada así, sino que lo que hace es que le da profundidad a la figura. Lo mismo pasa con las barras. Lo único que va a hacer este gráfico es que las barras van a estar acostadas, ¿verdad? No van a estar paraditas como las columnas. Y las barras en 3D, pues también lo que hace es que le da fondo a la figura. Bien, yo voy a elegir este. Y ahí tengo el gráfico. Voy a hacer zoom para que ustedes puedan ver el gráfico. Y ahí está. Para mover el gráfico, siempre que el puntero tome esta forma de 4 puntas, voy a poder hacer clic encima, arrastrarlo y moverlo. En la parte superior se activaron 2 barras de herramientas más la pestaña Diseño de gráfico y la pestaña Formato. En la pestaña Diseño de gráfico ustedes pueden aplicarle un formato diferente al gráfico. Además pueden cambiar los colores que va a tener este gráfico. Yo voy a dejar el primero. También tenemos en formato otras opciones, como por ejemplo podemos cambiar el relleno de alguna forma en específico. Por ejemplo, este color no me gusta, sino que yo quiero cambiarle el color a esto. Lo selecciono haciendo 2 veces clic encima del objeto y ahí puedo cambiar el color de relleno únicamente de una figura. Hago clic en la otra figura y ahí también puedo ir cambiando los colores de cada forma. Bien. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Voy a colocarle título al gráfico. Al seleccionar acá, esto me permite colocar o editar este título. Ingresos por especialidad. Si se dan cuenta, entonces los valores aparecen en la parte superior de cada columna y en la parte de abajo aparecen las especialidades. De esta forma, para la persona que visualiza la información, es más fácil poder captar de forma inmediata qué especialidad es la que tiene un mayor ingreso y qué especialidad es la que tiene un menor ingreso. Bien, pero dentro de estos gráficos nosotros podemos cambiar el diseño. Y al cambiar el diseño, nosotros podemos seleccionar otros diseños o cambiar incluso el tipo de gráfico. Tenemos elementos como agregar un elemento gráfico o aplicar un diseño rápido. También podemos cambiar de este lado el tipo de gráfico. Al elegir cambiar el tipo de gráfico, me va a aparecer este cuadro que puede cambiar. Ahora, me voy a al otro gráfico. En los otros gráficos tenemos el de columna 3D 100% apilada. Este tipo de gráfico me permite hacer comparaciones en base a un 100% del total. Más o menos como cuando estábamos sacando porcentajes, vimos que hay cantidades que me indican un cierto porcentaje de un total. Pero para ello a veces es más fácil utilizar las gráficas circulares. Las gráficas circulares siempre me van a funcionar en ese sentido, mostrando un porcentaje de los valores con relación a un total. Voy a cambiar el gráfico a un gráfico circular. Esto es solo para el ejemplo. Bien, ahí tenemos entonces el círculo completo representa el 100%. Y esta gráfica, que también se llama gráfica de pie o de pastel, se llama así porque nos puede mostrar como que fueran porciones de un pastel, ¿verdad? Y es más fácil identificar qué valor es el que ocupa más y qué valores son los que ocupan menos en nuestra gráfica. También del lado derecho vamos a encontrar 3 opciones más. Acá en el signo más podemos agregar o quitar elementos al gráfico.
acá podemos cambiar el estilo del gráfico y acá podemos agregar un filtro. Los filtros todavía no los hemos trabajado, pero vamos a estar trabajando filtros con datos aproximadamente como en la semana 6. En el signo más podemos quitar el título del gráfico y acá en esta flechita, si hacemos un clic, podemos ver más opciones. Por ejemplo, ahorita lo tenemos el título encima del gráfico, pero lo podemos colocar superpuesto, que quiere decir como un poco encima del gráfico. También tenemos más opciones. Luego tenemos las etiquetas de datos. Las etiquetas de datos son todos estos números que ustedes ven acá, son las etiquetas. En la flechita tenemos más opciones. Podemos mostrarlas en el centro, en un extremo interno, un extremo externo, el ajuste perfecto o como un tipo de llamada de datos. En este tipo de llamada de datos podemos ver que me muestra con porcentaje el valor que representa cada parte de esta gráfica. Entonces, muy bien, esta parte es interesante porque utilizando llamadas de datos podemos mostrar porcentajes. Entonces, ¿cuándo voy a usar una gráfica de barra y cuándo voy a usar una gráfica de pastel? Bien, vamos a usar una gráfica de barra, que era la anterior que teníamos. Voy a deshacer para poder ver la gráfica de barra. Este tipo de gráfica lo voy a usar cuando yo quiero comparar valores. Y las gráficas de pastel las vamos a usar cuando yo quiero mostrar porcentajes. Bien, con eso terminamos, chicos. También más adelante vamos a ver cómo insertar un gráfico, pero en otra hoja de un mismo libro. Por el momento con esto terminamos y les va a quedar de tarea la página 39 y también la página 40, 41. Ahí vamos a tener dos ejercicios, el ejercicio número 3 y la tarea número 1. En el ejercicio 3 vamos a trabajar estos datos con el gráfico de columnas y en el ejercicio o en la tarea número 1 que van a tener, ustedes van a mostrar los datos utilizando una gráfica de pastel para mostrar porcentajes. Hasta pronto, chicos.